programa... El título del programa yo había pensado hoy, boxeadores legendarios. Me ha salido un título un poco largo. Son boxeadores legendarios que pasaron por la cárcel y que llevaron su vida al cine. Bueno, está bien. Es largo. Sí, pero es verdad, es lo que vamos a contar. ¿No? Al final es lo que pasó con estos dos. Vamos a hablar de Rocky Graziano y del huracán Carter, ¿verdad? Exacto. Y tú te has pedido el italiano, para variar. Yo, hombre, Rocky Graziano, por favor, pronúncialo bien. Pero es que su nombre, ese era el nombre artístico, se llamaba Thomas Rocco Barbarella, ¿no? Barbella, sí. Barbella. Sí, era de familia evidentemente italoamericana, pero él nació en Estados Unidos, nació en el Little Italy, en una zona que en aquellos años, es decir, años 20, 30, 40, era una zona bastante chunguilla de Nueva York. Y de hecho su vida fue bastante chunguilla. O sea, sí. la verdad que era muy amigo de Jack LaMotta. Sí. Coincidieron en la cárcel incluso. Claro, eran amigos. De hecho, estaban en la misma pandilla. Eran unos muy buenos delincuentes. Y ambos se acabaron en la cárcel. Y la verdad que luego descubriremos que los dos podían haber peleado uno contra el otro. Sí. Casi llegan a pelear en el 50, pero se rompe la mano izquierda Graziano y no llegan a pelear nunca. Hay quien dice que también no llegan a pelear nunca porque eran muy amigos. Bueno, como los hermanos Klitschko, que le prometieron a su madre que nunca iban a competir. Es curioso porque aquí llevaron su vida a la pantalla Paul Newman, ¿verdad? Que no está mal. O sea, ya y 2 Oscars se llevó la peli, ¿no? Sí, a mí, vamos, que te hagan te dirigen una película y que el protagonista sea nada más y nada menos que Paul Newman, no está nada mal. Sí, porque Graziano era bastante más feo que Paul Newman. O sea, Paul Newman, la verdad que, vamos, incluso cuando le dan 1000 golpes en la cara, es que dices, este sigue siendo guapo. Vamos. Y la película es Marcado por el odio. Sí. Es la traducción al español. Aquí normalmente, ya sabes que en nuestro canal de cine siempre me estoy quejando, no tiene absolutamente nada que ver con el título original, que se llamó algo así como Somebody Up Likes Me, como le debo caer bien a alguien ahí arriba, o sea, que Dios me debe querer. Exacto, en italiano lassù qualcuno mi ama, es decir, ahí arriba alguien me quiere. Y es verdad que el título es totalmente diferente. Es que pasa mucho el título en inglés, el original, es muy positivo, de oye, pues al final, después de todas las tonterías que he hecho en mi vida, al final he llegado a triunfar, y el título en español, Marcado por el odio, es una parte un poco más negativa. Sí. Y es verdad que la primera parte de la película está marcada por el odio, porque es, vamos, Rocky Graziano que odia a todo el mundo, que se mete en líos constantemente, y eso refleja, yo creo que de manera fiel su vida, la primera parte, digamos. Sí, porque estuvo en la cárcel un par de veces, la segunda vez se alistó al ejército por pegarle un capitán. También tuvo problemas en su carrera porque no le gustaba mucho entrenar al principio, ¿no? O sea, que tenía un carácter complicado el tío, vamos. Sí, y además él se alista al ejército, bueno, es que en esa época, como estaban en guerra, en el año 42, Segunda Guerra Mundial, entonces tiene que alistarse en el ejército, pero la disciplina no es lo suyo, y se nota porque, bueno, pues no es nada disciplinado, y además, pues discute con un capitán, lo pega y huye. Se da la fuga, es verdad. Se da la fuga y es cuando empieza a pelear. Se va a un gimnasio, alguien había intentado, digamos, entrenarle, pero no le interesaba mucho el boxeo. Pero luego, porque necesitaba dinero, básicamente por eso, va a un gimnasio, empieza a pelear y es cuando, claro, le pregunta, bueno, ¿tú cómo te llamas? Y él dice, Rocco, me puedes llamar Rocky. Y luego lo primero que se le ocurre es decir Graziano, pero no era evidentemente su apellido, sino que era el apellido del novio de su hermana. Entonces, bueno, pues se inventa. ¿Por qué? Porque no quería que le cazaran. Claro. Él había disertado, le estaban buscando por haber pegado a un capitán del ejército y no podía dar su verdadero nombre. Debía estar bastante de moda en la época porque recuerda que él estuvo persiguiendo durante toda su carrera a Sugar Ray Robinson hasta que al final peleó con él, y Sugar Ray Robinson también se había cambiado el nombre, o sea que debía ser bastante común en aquella época, ¿eh? Bueno, todo el mundo se cambiaba de nombre. El padre, que era un tío bastante violento, alcohólico, había sido un exboxador y se llamaba Nick Bob. O sea, nada que ver con Barbella, pero todo el mundo se cambiaba de nombre. Muchos, digamos que utilizaban, incluso italianos al principio,
nombres irlandeses, apellidos irlandeses, porque el boxeo en esa época era italoamericanos, irlandeses o judíos. Sí, Eran es verdad. lo que más estaba de moda. Entonces, bueno, pues se adaptaban un poco a eso. Incluso italianos, como tenían mala fama muy a menudo, pues a veces escogían un nombre que sonaba algo irlandés. Tendría algo que ver porque es casi contemporáneo con Rocky Marciano, ¿verdad? Que tenían... Era como uno el grande, el de los pesos pesados, y otro el pequeñito, el de los pesos medios. Claro, es que... Y además los dos Rocky. Sí, los de Rocky, claro. Los dos Rocky, y años 40. Entonces él, después de ese inicio, fíjate que 49 de los 83 combates los lleva a cabo antes del final de la Segunda Guerra Mundial. O sea, Sí. un montón, muchísimos combates, muchísimas peleas justamente en época de Segunda Guerra Mundial. Y es después de la Segunda Guerra Mundial cuando, digamos, empieza a hacerse más famoso porque empieza a ganar a los buenos. Sobre todo, gran sorpresa, en el 45, el 3 de septiembre, le gana a Billy Arnold. Billy Arnold era súper favorito. Pues era un tío que yo creo que había ganado 29-1, Sí. un muy buen boxeador, negro, de estos rápidos, que pegaba duro, y sin embargo gana, le tumba, lo noquea en el octavo asalto, y es cuando ya todo el mundo se fija en él y ya puede pues ya abrir la siguiente puerta, que es la puerta del campeonato del mundo de los pesos medios, con esa mítica trilogía contra Tony Zale. Tony Zale, que era un grandísimo boxeador de origen polaco, que pegaba durísimo, y la trilogía es mítica, porque además 2 de los 3 combates, el primero y el segundo, la revista The Ring los nombró como combate del año. Tuvo unos cuantos combates del año, porque también este combate que llevaba persiguiendo toda su vida contra Sugar Ray Robinson, al final cuando lo tuvo, que perdió, pero también lo nombraron combate del año muy a su pesar, claro. Muy a su pesar, porque además duró 3 asaltos. Sí. O sea, tampoco fue una pelea muy larga, pero la primera con Zale duró 6 y la segunda también 6 asaltos. Es decir, la primera la pierde. Sí. ¿Vale? Lo noquea Zale después de 6 asaltos, y la segunda la gana por KO después de 6 asaltos. La primera es del 27 de septiembre del 46, la segunda del 16 de julio del 47, y entre la primera y la segunda pasa algo raro en su carrera, porque recibe una denuncia por no haber a su vez denunciado a una persona. Por un soborno, ¿no? Sí, por un soborno, una persona que estaba en entornos mafiosos. Graziano también tenía ahí, en esa época sobre todo, la mafia y boxeo a veces tenían muchos vínculos. Y él, bueno, se le había acercado un tipo criminal, total, que le había ofrecido $100,000. Que era una pasta para la época. Que era una pasta tremenda, para perder contra Ruben Shank. Sí. Él no acepta. Es más, no solo que no acepte, sino que 3 días antes de la pelea dice que le duele la espalda y no va a pelear. Con lo cual no acepta ni va a pelear. O sea, no quiere meterse en líos con la mafia, porque, vamos, peleas y ganas y luego tienes un problema, pero tampoco quiere, justamente cuando ya está palabrada la segunda pelea con Zale, pues perder esa ocasión y sí, ganar dinero, pero perder, claro, digamos, credibilidad. Pero aún así, bueno, pues se dan cuenta de que la Asociación Deportiva de Boxeo se da cuenta de que algo ha pasado, y él denuncia eso, dice, sí, es verdad, intentaron sobornarme para que yo perdiera, me ofrecieron $100,000, pero como veis yo renuncié porque ni siquiera peleé. Sí. Pero el hecho de no haber denunciado a esa tiempo persona... le evitó disputarse uno de los cinturones, ¿no? Uno de ellos no le dejaron optar al título. Sí, me parece que una sí. Entonces hay extraña, toda una sí. movida, pero luego es verdad que después ya pudo pelear contra Zale, y es cuando ya gana y se convierte en campeón del mundo. Y luego ya la primera defensa del campeonato del mundo en el 48, el 10 de junio, pierde una vez más contra Zale en 3 asaltos. Sí. Y esa es la gran trilogía, grandes combates, y de un boxeador que, bueno, pues al final tenía
sobre todo una derecha Sí, tremenda. tenía mucha pegada. Yo tengo, igual son más, ¿eh? Yo tengo 52 KOs, algunos son... 52, sí, de 67 victorias, 52 KOs, que Es una barbaridad una para un peso barbaridad. medio, sí. Sí, y luego la revista de Ring, creo que la misma revista de Ring lo nombró el boxeador número 23 de los noqueadores. O sea, Fíjate, una cosa sí. tremenda. Si tenemos en cuenta de que Joe Louis es el galardonado con el primer puesto y Tyson, que sabemos Sí. que noqueaba bastante rápido y duro, el número 16. Él está en el número 23, con lo cual Claro. bueno, es una persona, un boxeador, un noqueador nato. El penúltimo combate que tuvo, que por fin ya pudo pelear con Sugar Ray Robinson, pero me parece que fue en el 50 y pico, ¿no? 52, Fue una en el cosa así. 52, sí. Ya un poco más mayor, había perdido el cinturón en el 48, con lo cual, bueno, pues ya su carrera ya estaba bajando. Sí, pero tuvo un combate en un round dramático en el tercero que consiguió noquear a Sugar Ray Robinson y cuando se levanta Sugar Ray Robinson, dice, bueno, esta va a ser la mía, va y le noquea definitivamente a... Acto seguido. que es un poco de película, ¿verdad? De esto. Sí, pero luego Sugar Ray Robinson dijo que había sido probablemente el boxeador que más duro le había pegado. O sea, Fíjate. porque el tío pegaba muy duro. No era muy elegante, la verdad. Hay muchos vídeos, no muchísimos, en realidad, vídeos en YouTube, pero pues eso, no era muy elegante, era muy agresivo, un poco como Rocky Marciano. Los dos Sí. se parecían un poco en esto. Y era un grandísimo noqueador, ¿no? Era un tío que pegaba duro y que bueno, pues que noqueaba casi a todos Sí. los rivales. Perdió 10 veces, 3 veces lo noquearon, uno de los cuales Sugar Ray Robinson, y luego pues empató 6 combates, 6 peleas. Y perdió pronto, es decir, no es de estos boxeadores que son invictos durante 30, 40... Como Ryan García, por ejemplo. Exacto, luego hablaremos Que yo de sé que Ryan. tú eres del Team García. Y entonces ya empezó a Sí. perder, incluso a tener alguna pelea, algún empate en las primeras peleas. Porque, bueno, tampoco se entrenaba mucho, tenía una vida muy gamberra y entraba y salía de la prisión y entonces, bueno, pues y no era nada disciplinado, ¿no? Sí. Y se ve en la película que hemos citado con Paul Newman, se ve que esa parte, pues digamos, más negativa de su vida. Luego es verdad que llega a casarse con Nora, creo que se llama su mujer, y ahí cambia todo, ¿no? Porque la mujer le da una cierta estabilidad en su vida. También, eso se ve en la película, tampoco sabemos si fue cierto o no, se reconcilia con el padre, ¿no? Con el padre siempre tuvo más odio que amor, no de este amor y odio, más odio que amor. El padre en el fondo estaba celoso de su hijo porque su Claro. hijo había triunfado Y él no. y él no, él había fracasado. Y entonces, bueno, pues cuando ya gana el campeonato del mundo se ve que el padre lo celebra porque, bueno, pues él no pudo ganar, pero su hijo sí, entonces se alegra por él y hay una muy bonita reconciliación, por lo menos en la película. Luego, en la vida real, No sabemos, no se ¿no? sabe porque la película al principio, la verdad que pintan al padre como muy agresivo, Cabronazo, violento sí. con él y con su madre, eh, con la madre de Rocky Graziano. Y luego, bueno, pues siempre en las películas se ve cómo era el ambiente de aquella época en Nueva York, en el Little Italy, Sí. una Little Italy muy de películas, ¿no? De aquellos años. Estoy viendo que esta película fue del 56, pero tiene algo que ver cómo sacaban a Rocky Graziano, el retrato que hacían del boxeador italiano de aquella época, un poquito también con... ¿Te acuerdas que hicimos también el programa de Toro Salvaje? Claro. De su compi, de Jake LaMotta, que lo trajo Robert De Niro. Exacto. Y también le ponían un tío muy temperamental. Es verdad que Jake LaMotta era casi peor con su familia que con... que era un tío por lo menos más Sí. disciplinado en cuanto al boxeo. Sí, exacto, ¿no? Al final Jake LaMotta y la película esa de Toro Salvaje, que son, pues eso, la película sobre estos dos amigos Sí. y colegas y que estaban en la misma pandilla, dos amigos que de la nada, vamos, de la nada, de Sí, de unos Brooklyn, ambientes... de un barrio chungo, vamos. Sí, no, de un ambiente malísimo, ¿sabes? Y que al final pasaron por la cárcel, que se dedicaron a robar, a estafar, a hacer de todo, y luego, bueno, pues el boxeador les rescató, ¿no? Al Sí, final es verdad. podían haberse perdido aún más, porque hicieron de todo en su vida, pero en el fondo el boxeo les ayudó.
pero igual que Jake LaMotta acabó como humorista, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Salió en películas y en series Sí, de sí. televisión y creo que montó una pizzería también, o sea que intentó Sí, distintos sí. negocios después de retirarse. Se hizo bastante famoso porque lo invitaban en talk show de la época, en las televisiones, televisión norteamericana. Luego salió en alguna serie, en alguna película, una sobre Frank Sinatra, creo. Sí. Y luego abrió un restaurante en Miami. Y sí, tuvo varios negocios. Se dedicó a pintar también. No me digas. Sí, sí, por lo visto sus cuadros se vendían bien, ¿eh? Sí, sí. No, sí, un personaje, Un tío curioso, un vamos. tío curioso, un tío que, digamos que Rocky Graziano no es de los, o sea, Rocky Graziano, Rocky Marciano, Marciano mucho más famoso, Sí. no es de estos que te dice, bueno, dime 10 boxeadores de la historia del boxeo, no se te ocurre Rocky Graziano enseguida, porque tampoco, a ver, Rocky Graziano se convirtió en campeón del mundo con Zale y la siguiente pelea con él lo perdió. Sí. O sea, quiero decir, tampoco fue uno de estos campeones que duró muchos años, invictos y tal, pero su vida merece la pena, pues eso. A lo mejor también fue muy conocido por la película que hicieron pocos años después. Recuerda que pierde con Sugar Ray Robinson en el 52 y Sí. en el 56 ya hace la peli una superestrella como Paul Newman. Entonces al final casi fue más importante la peli para el gran público que él. Sí, sí, la verdad que la peli fue para él, ya te digo. O sea, ya que te dediquen una peli me parece increíble sobre tu vida, ¿no? Pero encima que Le pongan a Paul que Newman. pongan a Paul Newman y Pues- que gane Oscar es como Pues mira, lo mejor. me viene muy bien para el enlace al siguiente boxeador que tenemos.